Así lo entiendo. ¿Cómo están? Es un gusto que siga con nosotros aquí en Así lo entiendo. Estamos de vuelta. Hoy comparto este espacio con el doctor Joel Flores. Él es analista político y nos va a ayudar a entender un poco más estos temas del INSABI que sin duda alguna están moviendo a nuestro país. Y nos vamos de lleno con la información. Y es que enfermos de todo el país, principalmente mujeres y niños, han sido las principales víctimas del desabasto de medicamentos que comenzó hace 2 años y se recrudeció hace unos meses hasta provocar que los pacientes y sus familias, cansados del trato que reciben de las instituciones de salubridad, salieran a las calles para exigir la atención médica que les ayude a afrontar sus padecimientos. Las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vías primarias como el Circuito Interior o Avenida Insurgentes, fueron solamente algunos de los escenarios usados por los padres de familia para aclarar la situación. Las manifestaciones se replicaron en otros estados de la República Mexicana como Oaxaca, Chihuahua, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la falta de medicamentos se debe a varios factores. Personas de hospitales que presionan para que se conserven contratos monopólicos con empresas que daban los medicamentos y la falta del químico a nivel mundial. El periodista Carlos Loret de Mola señaló en su columna en el diario El Universal que la responsabilidad de esta crisis es la Secretaría de Hacienda, la cual decidió cambiar la forma de adquirir los fármacos para implementar una nueva estrategia de compras, por lo que este problema continuará hasta el próximo marzo. Así lo dijo. También presentó un documento titulado Informe de Quejas y Gestiones por Negativa de Medicamentos, realizado por la Unidad de Atención al Derechohabiente, en donde se muestra desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019 el aumento de quejas de servicio y gestiones en el sector salud. Así es como están las cosas hoy en día. Yo quisiera preguntarte, Joel, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué va a pasar con estas familias que necesitan medicamentos y qué va a pasar con el INSABI a 1 mes y pocos días de su instauración? Mira, lo primero que tendría que decirte es que el sistema de salud mexicano es muy grande y tiene muchos hospitales en todo el país, incluye también hospitales que son de los gobiernos estatales y hospitales que son del IMSS y hospitales que son federales. En ese sentido, el problema de su calidad y de cómo atiende a la población lleva muchos años en el país. Es un problema muy grande que se viene arrastrando desde hace décadas. El Servicio de Salud en México ha tenido deficiencias, no se ha dado muy bien desde hace muchos años, y eso significa que lamentables casos como los que estamos viendo recientemente se han dado también en el pasado y con mucho mayor abundancia. La diferencia está en que antes no se había puesto tanta atención y ahorita, por una cuestión política, la gente está haciendo, me parece que está bien, está dando mucha publicidad a estos casos lamentables que hemos visto en las noticias, ¿no? Entonces, lo que te podría decir para resumir esta parte es que lamentablemente es un problema muy difícil de atender, no se va a resolver de la noche a la mañana y el INSABI no es el que está provocando los problemas recientes. El INSABI es la respuesta a esos problemas. El INSABI va a tomar tiempo en establecerse, va a tomar tiempo en que la gente aprenda a utilizarlo, tanto los pacientes como también los médicos y los servidores públicos que son los administradores de los hospitales van a tener que aprender a trabajar con el INSABI, pero no es un problema el del desabasto que esté siendo ocasionado por el INSABI. Ok, hay muchas dudas en cuanto a las reglas de operación del INSABI. Temas de infraestructura, temas laborales y presupuestales aún no se establecen del todo. El instituto tiene hasta el mes de junio para terminar de afinar su reglamentación. 2020 será el año de transición para que el INSABI logre su cometido, que es dar atención gratuita a toda la población que no cuente con seguridad social, beneficiando así a más de 69 millones de personas. A partir del tercer año de operaciones es cuando se comenzará el periodo de evaluación. La pregunta que yo te hago aquí es, ¿qué falta por resolver? Lo primero sería el abasto regular y programado de medicamentos. Lo segundo tendría que ser resolver el esquema financiero y garantizar a los institutos nacionales de salud y a los hospitales de especialidades del sector público que tendrán el presupuesto suficiente para prestar sus servicios y atender a sus derechohabientes. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, déjame responderte estas dos preguntas. La primera, que tiene que ver con la falta de normatividad, es una cuestión que no es tal, ya que la reforma a la ley a la Ley General de Salud estableció los plazos con los cuales el gobierno va a emitir el reglamento interno del INSABI, las normas reglamentarias secundarias que tienen que emitirse, y que también después los estados tendrán que generar normatividad interna para poder trabajar con el nuevo sistema. Entonces, el INSABI está dentro de los plazos legales que la reforma estableció para ello. Por eso, cuando mucha gente dice, es que no hay reglas de operación, bueno, la ley estableció que se van a desarrollar con el trabajo que está realizando la Junta de Gobierno, el director del INSABI, y precisamente trabajando con los gobernadores para afinar esas normas. Entonces, se está dentro de los plazos establecidos por la propia ley, por lo cual, pues naturalmente, el INSABI tiene que ir bajando estas normas a que sean operativas, pero eso va a tomar algo de tiempo. Yo creo que si estuviéramos a finales del año y todavía no hubiera respuesta en ese sentido, entonces sería válido decir que no hay normas de operación, pero están dentro de los plazos lo que está haciendo el gobierno. Ahora, en cuanto a lo que tú me estás diciendo y por lo que hemos visto, o sea, todavía no la totalidad de los 32 estados de nuestro país firmaron, ¿no? Así es. Este acuerdo. ¿Existen riesgos entonces de que haya problemas de coordinación que terminen convirtiéndose en un problema de gestión? ¿Te parece que esto pueda suceder? Sabemos que cada estado tiene necesidades distintas por la población que tiene, por las necesidades de cada una de las personas que viven en esta población. Mira, déjame comentarte algo un tanto histórico, los antecedentes de este problema. Los estados de bienestar en Europa, los estados que tienen industrialización, Alemania, Francia, Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial establecieron sistemas de bienestar social que abarcaban educación, pensiones, abarcaban también la atención universal a la salud, gratuita, ¿no? Administrada por el Estado y financiada con impuestos altos. Entonces, ese es el modelo hacia el cual se debe de avanzar. El Estado mexicano en los años 50 decidió no dar ese paso, sino que crearon el IMSS, que es una institución que atiende solamente a trabajadores, y quedaron fuera todas las demás personas que no tienen un trabajo formal. Y esto es bien interesante de analizar porque casi todas las personas trabajan. Todas las personas mayores de 18 años o menores trabajan. Entonces, no es que no tengan un trabajo formal, más bien es eso, que han sido informalizados, que no se les reconoce el trabajo que están realizando. No porque una persona no esté en el IMSS, quiere decir que no esté trabajando, ¿no? Claro, que es lo que veíamos con los programas, por ejemplo, de outsourcing, ¿no? Así es el caso del outsourcing. Y otros más, trabajos informales, trabajos de freelancer, trabajos que son temporales, pero toda la gente trabaja para comer, y de hecho las estadísticas internacionales dicen que México es de los países que más horas trabaja a la semana. Así es. Entonces, era una injusticia que la gente que no estaba formalizada en su empleo, y muchos de los casos por los propios patrones, bueno, quedaran fuera de la atención a la salud, del ahorro para el retiro y de otros beneficios sociales. Entonces, regresando al caso de la salud, en materia de salud, lo que se hizo fue suplir parcialmente esa necesidad de atención por medio de los hospitales nacionales que son parte de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, el Hospital La Raza, ¿no? Uno de los primeros. Y también eventualmente se fueron creando hospitales en los estados, pero recordemos que los estados financian casi la totalidad de su presupuesto con recursos federales. Es a partir de la Ley de Coordinación Fiscal y de los esquemas que surgieron en el contexto de la transición, es decir, el gobierno federal decidió, para explicarlo más claramente, darle a los estados dinero para que ellos los gastaran discrecionalmente a través de diferentes ramos, ¿no? Con controles escasos. Y parte de la responsabilidad de los estados era con este dinero crear sistemas de seguridad social parciales, hospitales y demás instalaciones y facilidades que debe de dar el gobierno estatal. Y lo que ha sucedido es que no han cumplido su parte en esta responsabilidad. Las quejas por la atención a la salud en los hospitales estatales han sido muy altas desde hace mucho tiempo. Aquí cerquita, en el Estado de México y en otros estados de la República Mexicana, siempre se ha escuchado
que los enfermos tenían que llevar sus propios insumos, que tendrían que llevar su alcohol, tenían que llevar su medicina para el paciente, hasta la comida tenían que llevar para cuando un paciente era operado en un hospital estatal. Entonces, esos problemas vienen de mucho tiempo atrás. Lo que ha sucedido ahora es que finalmente el gobierno ha dado el paso de crear un sistema que va a dar atención integral a la gente sin cobrarle. Sin importar si estás afiliado o no. Las personas que son parte del IMSS ya tienen seguridad social, las personas que no cuentan con esta seguridad social son quienes estarán siendo atendidas por el INSABI. Así es. En la Ley General de Salud, en la reforma reciente, se establecieron solamente 3 requisitos. Uno de ellos es vivir en la localidad, otro de ellos es tener una identificación, es decir, tu CURP o tu acta de nacimiento, y no tener otro servicio. Entonces, es universal. No tiene nada que ver con afiliaciones, no le va a cobrar nada a la gente, lo único que tiene que hacer la persona es presentarse y no tener otro servicio, y va a tener acceso a la salud. Por el momento son nada más los servicios de primer y segundo nivel. Los servicios de tercer nivel serán paulatinamente durante este año que se pueda lograr que sean completamente gratuitos, y esto para que le quede claro a la población. El presidente dijo que hasta el 1 de diciembre va a funcionar bien y se van a resolver los problemas del INSABI. Pero 10 meses, y esto te lo digo así, parecen una eternidad para los pacientes con enfermedades realmente graves, muchos de ellos en fases avanzadas o terminales. INSABI o Seguro Popular, lo que menos le importa a la gente o a los usuarios es el nombre. Lo que piden es que se cumplan los objetivos para los que estos fueron creados en beneficio propio y de sus familias. Hay muchas propuestas sobre la mesa para terminar con el problema. La compra de medicamentos en el extranjero, cuenten o no cuenten con registro sanitario de COFEPRIS, siempre y cuando, por supuesto, estén autorizados por autoridades regulatorias internacionales. Ya se llevó también a cabo una reunión interinstitucional en la que se acordó un diálogo abierto entre servidores públicos y empresarios del ramo de medicinas e insumos, en la que se acordó dar respuesta inmediata al desabasto de medicamentos, así como la instauración de 4 mesas de trabajo para trabajar de manera coordinada en la materia. Y por supuesto, incluso los titulares de salud, Jorge Alcocer Varela, y de la función pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, estarán realizando visitas sorpresa a hospitales e institutos donde se ha denunciado el desabasto de insumos y de medicamentos inducidos, así como quejas contra el personal médico y administrativo para supervisarlos y así implementar acciones urgentes para resolver este problema. ¿Te parece suficiente? ¿Con esto se va a arreglar el problema a corto plazo, el problema que tienen miles de personas que requieren medicamentos para el cáncer, retrovirales para el SIDA en estos momentos, por ejemplo? Mira, hay una realidad, y es que cada historia personal cuenta mucho. Entonces, cuando una persona no tiene el insumo que necesita, pues es un gran dolor para la familia. Afortunadamente, lo que hemos visto es que el gobierno ha estado muy atento en responder estos planteamientos puntuales. Tienen la estadística, los datos se han dado en las conferencias mañaneras. No se ha tardado más de 3 días en resolver cuando hay una escasez respecto a algún medicamento en particular. Entonces, el gobierno está actuando y está dando respuesta cada vez que se detecta uno de estos casos. Pero como decía al principio, el sistema de salud es muy grande, son miles y miles de derechohabientes que tienen que ser atendidos en diferentes hospitales federales y también estatales. Entonces, pues es un asunto que es muy probable que siga surgiendo de vez en vez, pero que se está trabajando para resolverlo. Ahí lo tenemos. Ha habido de todo, como dices tú, no es un problema que sea hoy, es un problema que venimos arrastrando de años. En los últimos 2 años se empezó a hacer mucho más evidente, y en los últimos meses con la instauración del INSABI pues se puso en el foco de todo el mundo, ¿no? Bajo la lupa. Ahora, hay incertidumbre, hay angustia, hay frustración, hay pérdida de recursos de muchas familias, de muchos pacientes que se enfrentan día a día con trasladarse de una unidad médica a otra solamente para regresar a casa sin los medicamentos y sin saber la fecha en la que los van a recibir. Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, informó que en lo que va del año han recibido 779 quejas por falta de abastecimiento de recetas. Enfermedades hay muchas: cáncer, VIH, diabetes tipo 2, hipertensión,
hipertensión arterial son solo algunas de las que suenan cuando falta este medicamento, ¿no? En falta de medicamento. Lo que tú nos decías es, estamos en una transición, es un año de transición, son 6 meses en los que se va a poder dar esta reglamentación y evidentemente estamos avanzando hacia allá. Faltará ver cuánto tiempo, ¿no?, vamos a pasar en este desabasto específico de las personas a las que les surge. Ya escuchábamos en el debate anterior que hay líneas abiertas para las quejas y que se les está dando seguimiento. Habrá que ver exactamente cuál es el seguimiento que se les está dando. Ahora, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, entre los años 2008 y 2018, la carencia en el acceso de servicios de salud con el Seguro Popular disminuyó de 38.4% a 16.2% en los hogares más necesitados del país, atendiendo a poco más de 52 millones de derechohabientes. Para este año se destinaron 103.371 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por medio del ramo 33, recursos que aún está pendiente cómo serán repartidos, lo que decíamos, ¿no?, en los estados. ¿Esta cantidad es suficiente, te parece suficiente para alcanzar la gratuidad de los servicios, incluidos aquellos de tercer nivel? Sí, yo creo que el gobierno, he escuchado las opiniones en el sentido de que ha habido improvisación y esto no es cierto. El gobierno ha venido planteando este nuevo programa, la creación del INSABI, desde hace más de un año y ellos han discutido públicamente sobre cuáles eran los caminos, las mejores opciones para hacerlo. El presupuesto de egresos para 2020 contempla el financiamiento completo del sistema. Son más de 121,000 millones de pesos los que están en el presupuesto para el INSABI. Además de ello, está el Fondo de Gastos Catastróficos, que ahora se llama Fondo INSABI, que tiene a la mano 40,000 millones de pesos para utilizarlo en este programa de desarrollo del nuevo instituto. Que fue justo uno de los puntos que estaban poniendo a discusión los gobernadores del PAN. Así es que yo creo que la cuestión es muy sencilla de entender. Mira, todo ese dinero era entregado directamente a los gobiernos estatales. Y los gobiernos estatales se supone que debían de haberlo gastado en sus sistemas de salud, pero no había fiscalización adecuada en este proceso administrativo. ¿Y ahora sí habrá fiscalización? La idea del INSABI es precisamente consolidar el servicio a través de un esquema de compra consolidada central por parte del gobierno y también a través de mecanismos de control del servicio que van a entregar los hospitales estatales. Y yo creo que ha sido una estrategia adecuada porque una alternativa hubiera sido federalizar directamente la atención a la salud. Por ejemplo, dar el paso y decir que todo el servicio de salud lo dé solamente el gobierno federal. Y esto sí hubiera sido un motivo de queja, ¿no? Una queja en el sentido de que el gobierno quiere centralizar todo. Y lo que ha preferido el gobierno es un paso intermedio y decir vamos a hacer una transición gradual. Lo que yo quiero no es más poder, yo no necesito más recursos, yo lo que quiero es que la gente tenga el servicio. Mira, ok. Lo que no querían estos estados era centralizar. Hay estados como Guanajuato que definitivamente dijeron un no rotundo. Vamos a ver qué es lo que sucede con ellos. Primero, el presidente dijo que de todas maneras iban a tener recursos federales. Ahora veremos qué es lo que sucede porque estamos todavía en la incertidumbre. Joel, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero que nos haya quedado un poco más claro. Por supuesto, hay mucho más que hablar sobre este tema y lo estaremos tocando más adelante. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Así lo Entiendo. ¿Al link que vamos a tener? Efectivamente, Bere, pues seguiremos hablando sobre este tema porque bien lo dices, hay mucho de qué hablar y ahora lo realizaremos con nuestros panelistas de organizaciones no gubernamentales a ver qué nos dicen sobre el tema. Ahí estaremos al pendiente, por supuesto. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Joel Flores, y por supuesto a usted por habernos acompañado. Recuerde que lo espero mañana con más temas de coyuntura aquí en Así lo Entiendo en punto de las 4 de la tarde. Hasta luego.